La maioria de nos outros cuando piensa en ciervolos imagina corriendo libre por bosque frondoso, aljado del contacto humano-animal d'elegante salvage y misterioso que encarnant la belza de la natural zapero, e una realidad que muy poco conocen una realidad industrializada controlada y silenciosa millón de ciervos en todo el mundo son criado en cautiverio no para ser liberado sino para ser explotado su hasta su carne y su piel se han convertido en producto codiciado en una economía que mezcla tradición marketing y millón de dollars. En este video vamos a sumergirnos en esa industria poco conocida pero en rápido crecimiento desde la moderna granja de Nueva Zelanda hasta los laboratorios asiáticos, donde la sasta se convirtió en suplemento esta et la historia de cómo se crian millones de ciervos en el siglo XXI. Para entender la magnitud de esta industria et que mirar el mapa del mundo, hoy existan más de 5 millones de ciervos domesticados en países como Nueva Zelanda, China, Corea del Sur, Rusia, Estados Unidos y varias naciones de Europa central como Hungría, Polonia y Eslovaquia. En Nueva Zelanda, por ejemplo, la cría de ciervos est una parte fundamental del sector agropecuario y cada año exportan miles de toneladas de carne, además de toneladas de hasta fresca a los mercados asiáticos donde se valoran como medicina natural. En apariencia esta granja par son parezo verde campos abierto con ciervo pastando pero bajo et esa imagen bucólica se esconde un sistema de producción altamente controlado que trata a los ciervos más como recurso que como animal salvage todo comienza con la selección genética los criadores eligen a los ciervos más grand más fuerte y con mayor potencial de crecimiento de hasta y los reproducen artificialmente para obtener línea genética rentable. Desde pequeños los cervatillos son separados de su madre a los pocos meses de nacer reciben vacuna antibiótico y suplemento alimenticio se les alimenta con pele enriquecido que aceleran su crecimiento y se les somete a control médico estricto además mucho vivant en recinto cerrado con cerca de hasta 3 metros de altura disnada no solo para evitar fugas sino para minimizar el riesgo de pelea. Entre macho y a que una cornamenta rota puede representar una pérdida de cientos miles de dollars. Pero si un producto que destaca sobre todo los demás en esta industria el velveto hasta en terciopelo las hasta de los ciervos crecen anualmente y durant una poca semana están cubierta de una piel suave y vascularizada et en ese momento cuando contienen la mayor concentración de nutrientes hormona y colágeno cuando no se han osificado et de circuando todavía están blanda. Y lena de sangre. En ese punto exacto se extraen en operación que suelen realizar con sedación sigan siendo motivo de controversia el proceso debe hacerse con precisión para evitar dolor excesivo e infección se utilizan cera especial esterilizada y una vez cortada las hasta se enfrían rápidamente para evitar la degradación luego son secada y pulverizada hasta convertirla en polvo fino Polvo se envasa en cápsula o se convierte en tónico que se venden sobre todo en China, Corea y Japón. Como suplemento para aumentar la energía mejorar la memoria combatir la disfunción eréctil incluso como tratamiento anti-envejecimiento. El precio puede llegar a los $3,000 por kilo en su forma más pura aunque numerosos estudios han cuestionado su eficacia real la demanda no solo no ha disminuido sino que sigue aumentó empujada por el mercado del wellness y las medicina tradicional oriental que valoran estos productos por su historia más que por su fundamento científico. La carne de ciervo también tiene un lugar important en este sistema se trata de una carne rara magra con bajo contenido de grasa y alto valor proteico por eso ha ganado popularidad en mercado gourmet y entre personas que buscan opción más saludable frente a la carne de vacuno o cerdo en restaurant de alta gama, un fileté de venado puede costar el doble qu'un corte de res. Los ciervos destinado a carne suelen ser sacrificado a edad joven entre los 2 y 18 meses de vida los matadros especializados siguen protocolo similar a los de otro animal de consumo aunque en algunos países no existan regulación clara sobre el bienestar del ciervo durant el sacrificio los animal se transportan en camión durant larga distancia y el estrés del viaje puede afectar la calidad de la carne. Los restos que no se usan para carne se aprovechan de otra forma las visra y uso se convierten en harina proteica o ingredient para alimento para mascota pero también está la piel un subproducto que en mucha granja se convierte en cuero de alta gama suave resistante y con una textura única la piel de ciervo et utilizada para fabricar guantes cinturón bota y cartra de lujo. En alguna región se mantiene la curtición artesanal pero, en la mayoría de los casos las curtiembres utilizan productos químicos que aunque aceleran el proceso pueden generar residuos contaminantes si no son adecuadamente tratados, este es uno de los puntos críticos de la cadena de producción del ciervo y que suele pasar desapercibido por el consumidor final. Detrás de todo esto es un debate ético creciente por un lado los defensores de la industria argumentant que criar ciervo en cautiverio es una forma de preservar la especie evitar la caza ilegal y responde a una demanda real sin afectar los ecosistemas salvajes además sostienen que la ganadería de ciervo consume menos aga y recurso que la de vaca o cerdo.
Pero los críticos señalan que estamos hablando de animal que no fueron diseñados para vivir en cautiverio que necesitan recorrer gran distancia y vivir en manada con estructura social, compleja al convertirlo en ganado se pierde toda esa esencia, además la selección genética constante y la hibridación con otra especie como el wapiti pueden generar problemas de salud a largo plazo y empobrecer la diversidad genética de los ciervos salvajes. También está el tema del bienestar animal en mucha granja sobre todo, en Asia del Este se han documentado casos de hacinamiento, mutilación práctica de corte sin sedación y falta de regulación sanitaria adecuada, aunque pese donde las condiciones son mejores el hecho et que no existe un estándar global que garantisse el trato ético a estos animales. Al final todo se reduce a una pregunta incómoda. Que realmente detrás de ES supplémento de hasta que ves en una tienda naturista ou de ES fileté de venado que prueba en un restaurant élégant? Lo que parece natural salvage incluso ancestral forma parte de una cadena industrial globalizada con proceso estandarizado, interés económico y escasa transparencia. Los ciervos que fueron símbolo de nobleza, libertad y conexión con la naturaleza son hoy en mucho caso animal de granja más cercano a una res que un espíritu del bosque millón de telo nacen, crezan y muren sin conocer nunca un bosque real, sin correr libre, sin vivir como elo haría un ciervo salvage. Y ahí donde vale la pena de tenerse pensar cuestionar, porque el consumo no es nuestro cada producto que elegimos tiene una historia detrás, y en el caso de los ciervos esa historia es mucho más compleja de lo que parece.